Historia de Aristóteles. Conoce la historia de uno de los filósofos tanto más importantes como de mayor reconocimiento en la historia de la antigua Grecia. Aristóteles nació en el 384 a.C. en la ciudad de Estagira, Grecia. A la muerte de su padre fue enviado a la ciudad de Atenas a estudiar en la escuela filosófica de Platón, donde permaneció allí durante 20 años e incluso se convirtió en profesor dentro de esta escuela filosófica en el 347. Y debido a la muerte de su principal maestro Platón, se trasladó a Mitilene junto con algunos discípulos y sus familiares, donde construyó su propia filosofía y por supuesto se volvió un gran exponente en el área de la filosofía, a tal punto de que fue convocado por el rey de Macedonia Filipo II con el objetivo de que fuera el instructor, tutor y maestro de su hijo de 13 años Alejandro, el mismo que años después se convertiría el gran Alejandro de Macedonia, o mejor conocido como Alejandro Magno. Aristóteles volvió a Atenas en el 335 a.C. para fundar su propia escuela, la cual se le conocería como el Liceo. Esa se contraponía en contra de las otras escuelas filosóficas, ya que su enfoque no era hacia las matemáticas y el enfoque de la discusión y el debate, sino más bien al estudio de las ciencias, más enfocadas a las ciencias naturales y obtener cierto tipo de, como fue denominada, erudición jurídica. El enfoque de sus obras escritas se describe en dos tipos: exotéricas y esotéricas. De las reconocidas como exotéricas solo se conocen algunos fragmentos y textos, ya que de esta fracción de los estudios de Aristóteles se ha encontrado pocos escritos y cuyo mayor enfoque estaba destinado al enfoque del diálogo y a ser publicados fuera de la escuela filosófica, o mejor conocido como el Liceo. Del segundo grupo, o sea de las esotéricas, si se tienen la mayoría de escritos de Aristóteles, sus temáticas variaban entre los siguientes grupos: lógica, metafísica, física, retórica, entre muchos otros estudios a nivel filosófico. Las diferencias ideológicas entre Platón y Aristóteles fueron marcadas, ya que mientras Platón infravaloró todas las ciencias empíricas con excepción de la medicina e hipervaloró las matemáticas, Aristóteles decidió hacer lo contrario y darle un valor mayor a las ciencias empíricas, con mayor enfoque a las ciencias naturales y a la biología. El otro aporte de este filósofo es que dejó el concepto platónico de la dialéctica y la argumentación y se enfocó en el empirismo y la experiencia como método válido para entender el medio y la ciencia, por lo cual se le podría considerar como el pionero en allegarse a la lógica empírica o vivencia para entender el sistema y la propia existencia. Su enfoque fundamental en el contexto biológico y científico fue el estudiar organismos vivos complejos y por supuesto en movimiento. Según este filósofo, la relación del ser con el movimiento era una relación implícita entre el concepto metafísico del espíritu y la realidad física o evidente, que sería el cuerpo o lo relacionado al objeto en particular, por lo que éste relacionaba el movimiento y la vida del cuerpo con el propio espíritu, o el concepto metafísico, en otros términos, relacionaba la vida del ser con el propio cuerpo del mismo. Por esta misma razón, este relacionaba el movimiento de un ser con la vida espiritual, el alma, o como lo reconoceríamos, el ser, en correlación directa con el cuerpo. La política. En relación con este factor, Aristóteles pensaba en un sistema político intermedio entre el poder de la oligarquía o de las altas esferas económicas y la democracia o poder de las masas, por lo que recalcaría el modelo planteado por Platón del reconocido la república, a lo cual se le anexaría un sistema de leyes y de códigos institucionales para poder regir e instituir el orden sobre aquella sociedad, para así garantizar la justicia y la equidad sobre una sociedad dirigida bajo este sistema. Otro dato importante de este filósofo es que a la caída y muerte del gran Alejandro Magno, el rey de origen macedonio, se disipó en Grecia una terrible oleada política antimacedónica, por lo que el propio Aristóteles se vio afectado, ya que por obvias razones fue obligado a huir de Atenas y ubicarse en una ciudad denominada Calcis, ciudad en la que un año después de la caída de Alejandro Magno murió por el año 322 a.C. Recordemos que Alejandro Magno murió por el año 323 a.C. Su legado es impresionante y gracias a muchos de sus adelantos y obras se pudieron extraer diversos conceptos para la creación de la ciencia como hoy en día la conocemos. Una de sus frases más reconocidas en la actualidad es la siguiente: el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Sigue a The Big History. Recuerda, la historia nos transporta a otro universo, el universo de nuestros orígenes. Hasta la próxima.